Ya, en esta oportunidad voy a explicar para la materia de química general el tema referido a equilibrio iónico y pH. Es la segunda parte que tiene que ver con equilibrio químico. Para ver esta videoclase tendrían que haber visto ya la videoclase anterior donde explico lo que es el equilibrio químico en sí. ¿A qué se refiere el equilibrio químico y además iónico? Es un estado en el cual dos reacciones químicas opuestas, reversibles y simultáneas se llevan a cabo a la misma velocidad de reacción y dentro de un mismo sistema. Pero ¿cuál es la diferencia con el equilibrio químico anterior que hemos visto? En este tipo de equilibrio, en el equilibrio iónico, existen compuestos moleculares, pero también existen compuestos iónicos, es decir, compuestos que están cargados positiva o negativamente. Podemos definir dentro del equilibrio iónico dos tipos de compuestos, lo que es el ácido y lo que es la base. Dentro de lo que es el ácido, suponiendo que este es mi ácido HA en solución acuosa, esta doble flecha sabemos que significa equilibrio. Entonces voy a obtener, o se va a disociar en hidronio, H más, la parte positiva en solución acuosa, y la parte negativa, la parte ácida, que es el anión, también en solución acuosa. Por otro lado, ¿qué ocurre con una base? Si mi base es BOH en solución acuosa, voy a tener en el equilibrio los iones positivos, la parte positiva en solución acuosa, y la parte negativa, que es el oxidrilo, también en solución acuosa. Esa es la forma que podemos observar en una reacción referido a lo que es el ácido y la base. Pero también han sido definidos en forma teórica lo que es el ácido y la base por estos señores. Arrhenius, ¿qué dice acerca de un ácido? Dice que es una sustancia que produce iones hidronio en disoluciones acuosas. Sobre las bases dice que es sustancia que produce iones oxidrilo en disoluciones acuosas. Lowry Bronsted, ¿qué dice acerca del ácido? Es una sustancia que cede un protón. ¿Y qué dice acerca de la base? Es una sustancia que capta un protón. Lewis, en cambio, lo define de la siguiente manera: el ácido es una sustancia que puede aceptar un par de electrones, y la base es una sustancia que puede ceder un par de electrones. Entonces esas son las tres definiciones de lo que es un ácido y lo que es una base. Una ionización importante para lo que corresponde a equilibrio químico es lo que se denomina autoionización del agua. ¿En qué consiste la autoionización del agua? El agua pura se disocia en iones hidronio y en iones oxidrilo. Esto es lo mismo que esto, pero podemos representar de las dos maneras. Entonces, se ha disociado el agua en la parte ácida y en la parte positiva y negativa. De ahí yo puedo decir que la constante de equilibrio para el agua es igual a la concentración de iones hidronio por la concentración de iones oxidrilo. Esta constante es igual a 1 por 10 a la menos 14. La constante de equilibrio de la autoionización del agua siempre va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Por lo tanto, la concentración de iones hidronio es igual a la concentración de iones oxidrilo, y esto es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Entonces ya tenemos definido ahí la constante de equilibrio de la autoionización del agua, y también la concentración de iones hidronio e iones oxidrilo. Ahora, fíjense ustedes, observan acá, estos valores son bastante pequeños, porque están, si lo vemos, está en notación científica, acá elevado a la menos 14, acá a la menos 7. Entonces, para poder manejar mejor estas unidades que son pequeñas, se utiliza el potencial, ya sea de hidrógeno o potencial de oxidrilo. El potencial de hidrógeno, ¿a qué es igual? También, o simbolizado más bien como pH, potencial de hidrógeno es el pH. Esto es igual a menos el logaritmo en base 10 de la concentración de iones hidrógeno. Y el potencial de oxidrilo, el POH, es igual a menos el logaritmo en base 10 de la concentración de oxidrilos. Por lo tanto, en ambos casos, despejando, puedo decir que la concentración de iones hidronio es igual a 10 a la menos pH.
y la concentración de iones oxidrilo es igual a 10 menos pOH. La sumatoria del pH más el pOH siempre va a ser igual a 14. Ahora, la escala de pH. La escala de pH me indica si una sustancia o una solución es ácida, alcalina o es neutra. ¿Y cuál es esa escala? La escala está definida desde 0 hasta 14. Si mi solución tiene pH neutro, estaría ubicado acá, es decir, su pH es 7. Si mi solución es alcalina, va a tener un pH mayor que 7, hasta 14. Mientras más elevado sea el pH, es mucho más alcalina la solución. Si mi solución tiene un pH menor a 7, es decir, todo este sector, mi solución es ácida. Mientras más bajo sea el pH, mi solución va a ser más ácida. Acá también podemos observar los colores que yo puedo obtener o puedo observar cuando introduzco el papel tornasol dentro de una solución. Si la coloración va dentro de este rango, significa que es un ácido. Si va dentro de este otro rango, significa que es una solución alcalina. Vamos a calcular el pH en ácidos y bases fuertes. ¿Qué significa esto? Significa que la constante de equilibrio K sub E es muy grande. Eso quiere decir que la disociación es completa. Nuestro primer problema para resolver. Vamos a calcular el pH para una disolución, como inciso A para una disolución 0.125 molar de ácido clorhídrico. Este es un ácido fuerte. Como inciso B, una disolución 0.125 molar de hidróxido de potasio, base fuerte. Y el inciso C, 1.52 gramos de ácido nítrico en 575 mililitros de disolución. También es un ácido fuerte. Entonces comencemos con el inciso A. ¿Cómo va a ser la reacción de disociación del ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico se va a disociar en la parte positiva, iones hidróneo, más la parte negativa, iones cloruro. Entonces tengo disociar. ¿Qué dato me da el inciso A? Me dice que la disolución es igual o tiene una concentración de 0.125 molar. Mi concentración inicial entonces del ácido clorhídrico es 0.125 molar. Al inicio tengo eso. Inicialmente no tengo nada de iones hidróneo ni de iones cloruro. Pero en el equilibrio, ¿qué pasa? Como sé que es un ácido fuerte, la disociación va a ser completa. ¿Qué quiere decir? Que en el equilibrio voy a tener 0 de ácido clorhídrico y mis concentraciones van a ser 0.125 molar tanto de los iones hidróneo como de los iones cloruro, de esta manera. Por lo tanto, si yo quiero determinar el pH, que es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidróneo, hago simplemente reemplazando este valor porque ya lo tengo definido ese dato. Y mi pH es igual a 0.9. Esto me dice que es un ácido fuerte, fíjense, es un valor muy bajo, cerca a 0, ¿no? Además, otra cosa, ¿cómo puedo saber que es un ácido base fuerte? Cuando me den el enunciado o el problema, no tengo el dato de la constante. Eso significa que la disociación es completa, que no me hace falta el valor de la constante de equilibrio. Para el inciso B, mi solución es hidróxido de potasio. Se va a disociar también en iones potasio y en iones oxidrilo. ¿Qué ocurre? Inicialmente tengo 0.125 molar de hidróxido de potasio y no tengo nada de ninguno de los iones. Pero en el equilibrio, como la disociación es completa, no voy a tener nada de hidróxido de potasio y tengo 0.125 molar de iones potasio y de iones oxidrilo. ¿Cómo determino el pH? En este caso, primero voy a determinar el pOH por este dato que tengo en la tabla. Determino el pOH, es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones oxidrilo. Hago el reemplazo y mi pOH es igual a 0.9. Además, hemos anotado anteriormente y sabemos que el pH más el pOH es igual a 14. Entonces yo de ahí puedo determinar el pH. El pH va a ser igual a 14 menos el pOH. Por lo tanto, el pH de mi solución es 13.1.
Fíjense, el valor es bastante elevado, cerca a 14. Eso significa, comparen este valor con la escala de pH, es una solución bastante alcalina o altamente alcalina. Y por eso también la disociación es completa. En este otro caso, me dan el dato del ácido nítrico y me dicen que determine el pH. Tengo el ácido nítrico, se va a disociar completamente en iones hidróneo y en iones nitrato. Inicialmente, ¿cuánto es la concentración del ácido nítrico? 0.042 molar. Tengo 0 de hidróneo y 0 de ion nitrato. En el equilibrio, como la disociación también es completa, no voy a tener ya nada de ácido nítrico y tengo 0.042 molar de iones hidróneo y lo mismo de iones nitrato. ¿De dónde han salido este dato de 0.042 molar? El dato que me dieron era 1.52 gramos de ácido nítrico, están contenidos en 575 mililitros de solución. Esto por conversiones voy a llevar a unidades de molaridad y eso es lo que he hecho. Primero voy a convertir los mililitros a litros, aplico esta conversión. Los gramos a moles. Sé que en un mol de ácido nítrico tengo 63 gramos de ácido nítrico. Hago todas las operaciones y obtengo 0.042 moles sobre litro. Esto es igual a 0.042 molar. Este dato ha salido de ahí, lo tengo ahí. Entonces, teniendo ya mi tabla he identificado las concentraciones, puedo determinar el pH. El pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. Por lo tanto, mi pH es 1.37. Por este valor yo puedo decir que es un ácido fuerte. Ahora, acá tenemos otro ejercicio, otro problema. Seguimos con ácidos y bases fuertes. Nos piden calcular la concentración de iones hidróneo y de iones oxidrilo para, inciso A, una disolución de hidróxido de sodio cuyo pH es 8.6. Una disolución de ácido perclórico con pH igual a 3.8. Entonces, comencemos con el inciso A. Nos piden ahora las concentraciones. Tenemos el pH. El pH, observen una de las diapositivas anteriores, también hemos definido que la concentración de hidróneos es igual a 10 a la menos pH, elevado a la menos pH. Como tenemos el pH, reemplazamos, hacemos el cálculo en nuestra calculadora y nuestra concentración de iones hidróneo es igual a 2.5 por 10 a la menos 4 molar. También nos pide la concentración de iones oxidrilo. Como tenemos el pH, sabemos que el pH más el pOH es igual a 14. De ahí voy a despejar el pOH, que es igual a 5.4. Tengo el pOH. Aplico esta fórmula que también lo hemos anotado anteriormente. La concentración de iones oxidrilo es igual a 10 a la menos pOH. Reemplazo el pOH, que es 5.4, y la concentración de oxidrilos va a ser igual a 3.48 por 10 a la menos 6 molar. Ya está la concentración de iones hidróneo y la concentración de iones oxidrilo. Para el inciso B, el mismo procedimiento. Tengo el dato del pH. Reemplazo en esta relación, concentración de iones hidróneo es igual a 10 a la menos pH, me va a dar el valor de la concentración de hidróneo es igual a 1.58 por 10 a la menos 4. Como tengo el pH, despejo el pOH de esta relación y obtengo que es igual a 10.2. Teniendo el pOH puedo despejar o determinar la concentración de iones oxidrilo, que es igual a 10 a la menos pOH. Por lo tanto, mi concentración de iones oxidrilo es igual a 6.3 por 10 a la menos 4 molar. Y está resuelto este problema. Ahora vamos a hacer el cálculo de pH en ácidos y bases débiles. ¿Cuál es la característica? La constante de equilibrio es muy cercana a cero, es decir que la disociación es incompleta. Cuando se trata de ácidos y bases débiles, la disociación es incompleta. ¿Qué me pide este primer problema? Me pide calcular el pH para una disolución de ácido acético. Esta es la fórmula, es un compuesto orgánico, por eso les puse la fórmula, 0.1 molar.
la constante de equilibrio de ese ácido es igual a 1.75 por 10 a la menos 5. En el inciso B me dice que tengo una disolución de hidróxido de amonio. Su fórmula sería esta, NH4OH, 0.12 molar. La constante de esta base, es una base, es igual a 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces me piden en ambos casos el pH. Vamos a comenzar con el inciso A. Primero voy a anotar la ecuación de disociación. El ácido acético se va a disociar en la parte negativa y positiva. El ion acetato es esta primera parte con signo negativo y los iones hidrógeno. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Inicialmente tenemos 0.1 molar de ácido acético, ese es el dato. Tengo 0 y 0 de los iones que se forman. ¿Se disocia cuánto? Voy a utilizar, no sé cuánto se disocia, le voy a llamar X. Se va a disociar X, X y X. Acá, recuerden como en el tema anterior, para la disociación o para lo que va a ocurrir en mi ecuación química, tomo en cuenta los coeficientes estequiométricos. En este caso todos son 1, por eso no hay coeficientes estequiométricos. ¿Qué voy a tener en el equilibrio? Obviamente en el equilibrio, para llegar al equilibrio la reacción va a ir en este sentido. Entonces en el equilibrio voy a tener 0.1 menos X, acá sumaría, pero como 0 no tiene ninguna validez, tengo X y X. Ya está planteado y organizada mi información. Ahora reemplazo los datos en la constante de equilibrio. Constante de equilibrio del ácido es igual a la concentración de los productos, que son estos, sobre la concentración del reactivo, que es el ácido acético. Reemplazo todos mis datos. Ya lo tengo acá reemplazado. Hago operaciones y se convierte en una ecuación de segundo grado. La voy a resolver de esa forma, mediante la fórmula general. Hago el reemplazo de mi información y me da el valor de X igual a 0.0013 molar. Seguramente cuando ustedes estén resolviendo este problema van a obtener también un valor negativo. Recuerden que el valor de X negativo no tiene ningún sentido cuando se trata de concentraciones. Ya tengo la concentración, el valor de X. Entonces el pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. En el equilibrio esta concentración de iones hidrógeno era igual a X. Fíjense, pueden recurrir nuevamente a la diapositiva anterior y van a observar eso. Entonces reemplazo este dato de X que he determinado. Mi pH va a ser igual a menos el logaritmo de 0.003. Por lo tanto el pH es igual a 2.89. El inciso B. Para el inciso B tenía el hidróxido de amonio. Se disocia nuevamente en iones amonio y en iones oxidrilo. ¿Cuánto tengo al inicio? Al inicio tengo 0.12 molar de hidróxido de amonio. Tengo 0 y 0 de los iones. ¿Cuánto se disocia? Recuerden nuevamente que sus coeficientes estequiométricos son 1. Como desconozco le voy a llamar X, X y X. En el equilibrio voy a tener la reacción, obviamente también va a ir en este sentido. Tendría entonces en el equilibrio 0.12 menos X, X y X. Y hago el mismo procedimiento que en el anterior problema, pero ¿cuál es la diferencia? Que la constante es una base. La constante de equilibrio es la constante de una base. Concentraciones de los reactivos sobre la concentración del producto. Hago el reemplazo, hago las operaciones, se convierte en una ecuación de segundo grado y obtengo que X es igual a 0.0015 molar. También van a obtener seguramente un valor negativo, y el valor negativo no tiene ningún sentido cuando trabajamos con concentraciones. Por lo tanto, el PO, como es una base lo que se está disociando, entonces lo primero que voy a obtener es el pOH menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Y ustedes recuerden, vean la tabla anterior, la concentración de iones oxidrilo es igual a X y ese valor de X es igual a 0.0015, lo que hemos determinado. Por lo tanto el pOH es igual a 2.82. Pero como me piden el pH, voy a hacer el despeje.
el pH va a ser igual a 11.18 y estaría resuelto este otro problema.